Hello, this is Andy Reistetter on a journey to Olympic golf in Bogota, Colombia with two very special people, Herman Calle Sr. and his son Alejandro. And Herman is the golf guru of Colombia. And Herman, tell me a little bit about golf in Colombia and your relationship to the game. Bueno, siendo el gurú del golf en Colombia, habla un poco del golf colombiano y tu relación con él. Bueno, muchas gracias por esas palabras, la verdad que son muy generosas. El golf en Colombia ha venido creciendo muchísimo, se hacen canchas espectaculares como esta que tenemos aquí atrás, Caribana, que va a hacer que el golf todavía crezca mucho más. Pero el impulso de Camilo Villegas al llegar a PGA Tour también rompió mucho la estructura del golf, y todos estos chicos ahora quieren ser profesionales y esperamos poder apoyarlos, y yo los apoyo desde el punto de vista de la televisión que él ha hecho con tanto tiempo con Alejandro, además desde el periódico más importante de Colombia, que es El Tiempo, y queremos que el golf siga creciendo, y hay mucha gente que quiere el golf y que quiere verlo crecer, en especial la gente que hace este tipo de cosas que son valiosísimas. Un campo de golf siempre será un campo de golf lo que hace que nosotros podamos llegar a un deporte tan especial. Well, thank you very much for your words. It's been very nice being involved with this sport, especially seeing how it's been growing over here with these golf courses that have been built. Caribana here. Number 63 in the country. Number 63 in Caribana. That only resort on the ocean. That's true, and that makes people get to know the sport. The young boys want to be Camilo Villegas, and that's making this sport a very important here in our country. Y muchas gracias por estar aquí. Nos complace muchísimo tener personas como usted que se interesen por el golf en nuestro país y que lo puedan difundir a nivel mundial. And of course, thank you for being over here, being interested in our country, in golf here in our country, and that's going to help us to show everybody in the world what we're doing here. Well, thank you for having me here, and thank you for this interview. And can I ask you a few more questions? I'll shake your hand now, but... Okay, gracias por tenerte, y te voy a hacer un par de preguntas más para que continuemos. Thank you, Alejandro. Mr. Calle, tell me how you came to the game of golf. ¿Cómo llegaste al mundo del golf? Bueno, la familia, eso es una cosa muy importante, y creo que todos los golfistas llegamos, cuando empezamos desde pequeños, a través de la familia. Mis hijos todos son golfistas, no hubiera querido tener hijos que no se hubieran involucrado en este maravilloso deporte. Through the family, of course, everybody comes to this sport mostly because of their parents, and he's lovely that his children are involved thanks to him. Your timing is impeccable. Your first column in the newspaper was Tiger Woods turning professional in 1996. Your first television broadcast was when Camilo Villegas, Colombia's ultimate golfer, turned professional. How does timing happen like that? El tiempo en la vida es algo clave. Tu primera columna fue justo cuando Tiger Woods se volvió profesional. Tu primera transmisión de televisión fue cuando Camilo se volvió profesional. ¿Cómo ves eso? Pues son coincidencias, pero digamos que todavía el tiempo no pasa. Yo creo que esperemos tener un gran torneo de golf en Caribana Beach Golf Condominium. Todavía sigo soñando con ello. Mi hijo hace un gran torneo en Colombia, que es el JTOG102, pero yo todavía siento que podemos llegar a mucho más, y este es el campo ideal para ello. Well, for him, time is important, but time hasn't go by. There's a lot of things to be done here in Colombia. We expect to do a very important tournament in Caribana and bringing the PGA Tour again to this country. Tell me a little bit about what golf has meant to him in his life. What has he taken from golf and applied to his career or his personal life? ¿Qué ha sido el golf para ti en la vida? ¿Qué has tomado del golf y lo has aplicado en la vida cotidiana? Uy, el golf es una escuela, es algo maravilloso, y yo creo que las personas que viven y sienten el golf pueden triunfar en la vida. Yo creo que es una gran escuela de vida
el golf, en la cancha, fuera de ella. El golf no acepta gente que sea tramposa, ese tipo de cosas, y eso es muy importante para transmitírselo a los hijos. Golf, it's like a school, and you apply pretty much everything you learn over there. Golf doesn't accept cheaters, and if you are a good person in life, you're a good person on the golf course, and at the same time in the other way. Alguien dijo que el golf era como la vida, unos golpes buenos, unos malos, para siempre terminar en un hoyo. Somebody said that golf is like life. Some good shots, some bad shots, and every time to end up in a hole. You know, it's uncanny. I'm the youngest of 6. My oldest brother gave me the Ben Hogan book, 5 Lessons, and when I was 12 years old, and inscribed that golf is a lot like life. The more you learn and understand about it, the easier it is to meet its challenge. Bueno, él dice que él es el menor de 6 hijos, que el hermano mayor le dio un libro cuando él era muy joven y con enseñanzas de vida y cómo el golf se parece a la vida, y que pudo tomar varias anotaciones de ese libro. Un libro de Hogan, Ben Hogan. Hogan. He querido muchos golfistas en la vida, entre ellos a Ben Hogan. Algo muy especial en el golf, sensacional, su disciplina, un hombre que estuvo roto completamente de un accidente de tránsito y le dijeron: usted no puede volver a jugar más, y ahí me imagino que usted lo leyó en su libro, y allí aprendió muchísimas cosas cuando dijo: no, yo sí vuelvo, y volvió y ganó los majors más grandes después de ese accidente tan brutal que tuvo de tránsito. Ben Hogan is one of his favorites, and that life lesson when he had this pretty bad accident, and everybody told him, you're not gonna get back from this one, you're not gonna be able to play golf, and he told them, everybody, I'm gonna get back. He came back and won majors and his most important tournaments. That's a life lesson. His reaction to golf coming back to the Olympics after an absence of 112 years? ¿Tu reacción del golf volviendo a los Olímpicos después de 112 años? Bueno, va a ser importante, no lo que todo el mundo piensa. El golf ha estado muchos años sin los Olímpicos y en verdad no ha hecho mucha falta. Pero va a ser importante, sobre todo en países como el nuestro. Yo le podría decir a usted que va a ser más importante aquí que en los Estados Unidos. Y le voy a explicar por qué. Porque aquí entramos en la élite de esa federación que hay del Comité Olímpico Internacional, que ayuda a los deportes y no ayuda a los deportes que no son del Comité Olímpico. Entonces, por eso el golf ha sido siempre en estos países. Si usted que va a estar haciendo este recorrido se va a encontrar con una cosa muy interesante, y es que en toda Sudamérica y casi en toda Latinoamérica el golf es un deporte elitista. Y eso lo puede mejorar muchísimo el que vayamos a las justas olímpicas. Well, for him, it's going to be important. Golf, it's been out of the Olympics for, as you said, 112 years, and it hasn't affected that much the sport. But he believes that it's going to have a very positive impact here in countries like Colombia. And the reason is that in South America, in places like our country, golf, it's been looked as a rich sport. And if you're not rich, you're not gonna be allowed to be part of that sport. As a matter of fact, the Olympic board members of the Colombian Committee only give money to sports that are part of the Olympics. So now, if golf is gonna be an Olympic sport, they might give money to promote golf here in Colombia, and that's gonna give the chance to people that doesn't have the economic resources to be part of this sport get into golf. And his thoughts on this fella Andy Reistetter and this journey to Olympic golf, traveling from where golf was last played in the Olympics in 1904 in St. Louis to Rio, where it's going to be played in 26. What does he think about my trip? Bueno, ¿qué piensas del viaje que ha hecho desde el inicio hasta Río, donde van a ser finalmente
los Olímpicos y toda la travesía que ha llevado a cabo. Me parece emocionante, sensacional, me parece maravilloso que haya una persona que tome esto y lo tome tan profesionalmente, y pienso que va a ser un gran trabajo, un lindo trabajo que nos va a emocionar a todos. Esperemos tenerlo pronto, ese trabajo, para que todos lo podamos disfrutar, y yo me encargaré en Colombia a través de los medios de difundirlo. He's pretty excited about this trip. He feels that there should be more people like you trying to make this path of the things that are going around golf. He is gonna make sure that here in Colombia everybody know about this, that it's coming out, and how this trip is going. It's been going for you, and the history that you are recopilating about golf. Well, again, Alejandro and Mr. Calle, thank you so much for this interview. I'm very blessed coming to Colombia. My first encounter was in Cartagena at Caravana, and my second one here in Bogota is here with you. And this has just been a real honor and a privilege to interview both of you. Dile que es un placer para nosotros haberlo tenido aquí, y que cuando Joseph me lo dijo y me dijo qué clase de persona era, pues inmediatamente te invité y acudimos a la cita muy emocionados. Well, we want to thank you for coming here. When Joseph approached us and told us about you and what you're doing, we were very excited to come here, and for sure telling you about a little bit about Colombian golf history, and we really appreciate your time over here. Thank you.